La entrevista. Hoy, Juan Manuel Miñarro, en La Última Trabajadera. Continuamos con este programa tan bonito que estamos realizando y que tanto nos está gustando realizar, pero es que ahora se pone mejor, ya que, como os hemos anunciado al inicio del mismo, nos vamos a desplazar hasta el taller de Juan Manuel Miñarro, el taller donde se creó y se gestó todo este proyecto que ahora, a día de hoy, en 2022, ya disfrutamos como el misterio, ¿no? Y el Señor de la Caridad. Como digo, nos vamos a desplazar hasta allí para conocer todos esos detalles que esconden las imágenes de la Hermandad de la Caridad. En Almería tenemos la suerte de contar con varias imágenes de su sello, por fortuna, y lo que nos trae hoy a este lugar donde surgió precisamente la imagen de la que vamos a hablar, el Señor de la Caridad, como digo, nos trae a hablar con Juan Manuel Miñarro. Juan Manuel, muy buenas, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer. Muchas gracias, encantado. Poder contar de nuevo contigo, después de hace ya un par de años que te tuvimos. Sí, es verdad, hace un par de años. Hablando de aquella exposición que... ¿Fue antes de la pandemia o...? Fue antes, quizás, ¿no? Durante la pandemia, durante, ¿no? Fue la Semana Santa de 2021. La Semana Santa del 21. Que se llevó esa exposición a Almería. La exposición del hombre de la síndrome, interesante, ¿no es verdad? Exactamente. Conseguimos llenar un vacío en Almería, creo que es importante, como sucedió en tantos sitios que de nuevo pues estábamos viviendo en una Semana Santa que no se iba a producir, ¿no? Y ya estábamos un poquito más así y bueno, yo la verdad, fue un éxito tremendo, ¿eh? Y era bien. Yo puedo dar fe, estuve allí, vi muchas personas que conocía y todos me manifestaban su gran sorpresa o su gran fascinación por lo que estaban viendo en la exposición. O sea que... Este año pasado la montamos aquí en Sevilla, en el Círculo Mercantil, y fueron 25.000 personas las que pasaron, ¿eh? Durante 2 semanas, ¿eh? Yo volví a ir, he de decirlo, que a pesar de haberla visto en Almería, quise volver a ver toda esa investigación. Bueno, Juan Manuel, lo que nos trae hoy a tu taller es precisamente una noticia que nos ha alegrado mucho a los almerienses, y es que el Señor de la Caridad va a poder realizar esa salida extraordinaria el próximo 8 de octubre, una salida que casi nos roba la pandemia. ¿Cómo recibiste tú esa noticia que el Señor finalmente podría realizar esa salida? Hombre, con satisfacción, porque la verdad es que, bueno, parece que de alguna manera así se compensa un poco ese tiempo que estuvimos pues, por problemas de lo que todos conocemos, sin poder procesionar en Semana Santa, pues claro, una alegría, ¿no? Y además coincidiendo muy cercano a la celebración de su aniversario, ¿no? También, ¿no? O sea que, entonces, todo lo que sea que una imagen cumpla con las funciones para las que se creó, que las funciones para las que se creó no es solamente para el culto interno, sino fundamentalmente toda imagen de Semana Santa se crea para cultos externos, ¿no? Y se piensa para que pueda ser visto dentro de lo que es el contexto de la ciudad, en su trono, en su paso. Y entonces, claro, así es como de alguna manera cumple con eficacia para lo que fue creado. Y bueno, entonces una satisfacción para el artista siempre, ¿no? Que la imagen pues cumpla esa función para la que se creó. Y bueno, además va a volver al sitio donde precisamente llegó en aquellos años. Va a ir a su barrio de origen, también pasará de vuelta por la parroquia de San Agustín, lugar donde también se bendijeron algunas de las imágenes. O sea, que imagino que será también una satisfacción doble, ¿no? Lo hablaba con Sergio en la entrevista, que habrá muchas personas que se reencuentren con el Señor, incluso que conozcan al Señor. Yo le ponía mi caso, yo tengo 24 años y no conocí cuando llegó. Y habrá familias en el Quemadero, en el barrio del Quemadero, que hayan escuchado hablar a sus padres, a sus abuelos de esa estancia del Señor por allí, ¿no? Y precisamente queremos trasladarnos un poco, Juan Manuel, a aquellos años en los que comenzó todo. ¿Cómo recuerdas tú cuando te llega ese proyecto? ¿Cómo se comienza a enfocar, a perfilar lo que sería finalmente el Señor y el misterio de la caridad? Bueno, pues siempre, lógicamente, un proyecto que implica una composición ambiciosa, como en este caso, o sea, no es un cautivo, no es un nazareno, se sabe que vamos a hacer una imagen para que vaya arropada por imágenes, ¿no? Sobre todo por lo que queremos representar es el traslado del cuerpo muerto ya de Jesús al sepulcro, ¿no? Y ese traslado al sepulcro hay que imaginárselo de alguna manera y claro, hay que siempre aportar algo. Entonces una de las primeras cuestiones que a mí se me ocurrió es que era necesario que introdujésemos la cruz, que era una referencia al punto donde muere, porque del punto donde muere al punto donde se entierra hay unos 42 metros, unos escasos, ¿no? Según los estudios arqueológicos de la zona del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es una distancia muy corta, que además tiene una cuesta abajo y una cuesta arriba. Entonces, esa referencia de la cruz, del Calvario, y ese
descender del Calvario, es lo que yo enseguida quise introducir en la maqueta. Y por eso aparece la cruz. Y una de las figuras de las Marías está apoyándose sobre la cruz, es decir, no todas están haciendo lo mismo, y sobre todo una idea muy clarísima que yo la tenía en ese momento y la tengo ahora, ¿no? Aunque probablemente el traslado de Jesús no se hizo de esa manera, no se hizo sobre la propia sábana santa, ni sobre otra sábana, ni sobre otro lienzo. Se haría probablemente en una especie de parihuela o camilla que se improvisara. Un cuerpo todo sangrante, muy resbaloso, de unos casi 80 kilos. Para empezar, si es en una tela, no lo pueden levantar dos varones, por fuertes que sean. Por eso San Juan está ayudando a José de Arimatea. Entonces, eso eran las cosas que yo en la maqueta ya se deja clarísimo. La filosofía de ese misterio. Tardara lo que se tardara en completar hasta la última figura, que fue María Magdalena. Pero lo que sí estaba claro, que no queríamos hacer una reproducción, por mucho que Santa Marta fueran los padrinos de la bendición del Cristo, que fuera una reproducción del misterio de Ortega Bru, ni mucho menos, sino que hubiera una serie de cosas que fueran connotaciones únicas. No sé yo cuántos traslados al sepulcro tienen en el origen, en el Calvario. Ahí está la cruz allí, con las escaleras, con las telas. Creo que pocos. Después probablemente no hayan copiado, pero pocos. Entonces eso fue, yo creo que lo más interesante. ¿Cómo hacer la composición del cuerpo del Señor? Evidentemente, pues tampoco quería basarme en... Para empezar ya, en esa época había yo hecho el traslado de Ceuta. El traslado al sepulcro de Ceuta ya estaba hecho con un proyecto que también implicaba la aparición de Juan, trasladando el cuerpo de Jesús. Lo que pasa que, bueno, al final, cuando se terminó en el año 93, cuando se terminó el grupo principal, no se hizo a San Juan porque se iba a incorporar, y probablemente lo incorporemos ahora después de, fíjate, los años. Entonces ustedes os adelantasteis y yo pude de alguna manera estrenar en vuestro misterio esa incorporación de Juan en el traslado del cuerpo de Jesús. Y ya claro, la idea del cuerpo de Jesús y su representación tenía que ser diferente al de Ceuta, es decir, no podía el rostro estar mirando. El de Ceuta es más el Cristo de Ortega Bru, el de Santa Marta de aquí de Sevilla. El vuestro en ese sentido es único. La cabeza cae hacia adelante, cuelga, como quedó prácticamente fijo por el rigor mortis esa cabeza, según los estudios de la sábana santa, había una sifosis cervical y la cabeza tendría unos 40 grados de inclinación, con una leve también inclinación hacia adelante y una pequeña inclinación hacia la derecha de aproximadamente 10 grados, 15 grados. Y eso es lo que se reproduce perfectamente en la cabeza del Cristo del traslado vuestro. Entonces, claro, esas son las cosas que yo pude incorporar, ¿no?, como novedades, ¿no? Y yo creo que, bueno, el verlo hoy ya completo es ver realidad lo que se pensó en la maqueta y lo que se planificó. Es decir, a partir de la maqueta había una planificación de resultados tal que, a pesar de que nos dilatamos, de que hubo en medio parones, etcétera, 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 cuando ahora vemos la composición del misterio, lo que estamos viendo es lo que en la maqueta está. Exactamente. Y además se ve un misterio. Claro, no se ve... hay una planificación. Exactamente. Y hay un arropar el Cristo y un bajar desde el Calvario y un referente de la cruz, que es fundamental. Porque la cruz es el símbolo de la redención. La cruz es el símbolo de la redención. Ni más ni menos. Claro. Y en aquella época, Juan Manuel, profesionalmente, ¿en qué momento te encontrabas? Has comentado que estaba ya realizando o había realizado ya parte del de Ceuta, pero sí, a nivel... El de Ceuta estaba terminado en el año 93 o algo así. Bueno, pues imagínate, ese momento era ya un momento de haber terminado el misterio del Cerro del Águila. Bueno, se puede decir, no sé yo. No sé en qué época estoy ahora. Si hubiera que definir las épocas como normalmente los historiadores suelen clasificar las épocas de los artistas. Si es bueno, yo creo de madurez, evidentemente, en el que sigo. Y sigo, evidentemente, siempre con las mismas afanes de aprender y de aportar que tenía en aquel momento, ¿sabes? O sea que en ese caso yo creo que no he cambiado. Tengo más canas, por supuesto, ¿sabes? Y los años pasan y nos vamos dando cuenta de la edad que vamos teniendo, porque estamos viendo el tiempo transcurrido, ¿no? Claro. Y entonces esto lo único que hace es afirmar que las cosas, cuando se maduran, no porque tengas edad para que las cosas estén maduras, sino porque te esfuerces en hacer las cosas bien y ya tengas una formación lo suficientemente profunda, normalmente no hay etapas. Si eso es así, no tiene por qué haber una etapa Nobel en la que tú hagas un Cristo. Mi primer crucificado fue el de La Paz, de aquí de Sevilla, y yo puedo pasar por ese barrio todavía con la cabeza alta, ¿eh? No me da miedo de entrar en la parroquia y enfrentarme con un primer crucificado que podría decir, vaya tela. Sí, Te hubieras esperado un poquito más, mi arma, y habrías hecho otra cosa.
El primer cautivo que hice, que está en Fuengirola, y todos los boliches, pues bueno, que fue el primer cautivo, después vinieron varios, pero bueno, tampoco me puedo arrepentir. Y si ya te digo, el primer crucificado procesional, que es Redención de Málaga, de la Hermandad de los Dolores, bueno, si yo estoy allí rezando alguna vez cuando voy a Málaga delante del Cristo, nadie de los que están allí se le ocurre pensar que el que está allí al lado rezando es el que hizo ese crucificado. Claro. Pues hay quien piensa que es del 17, así vete la de años que debo de tener ya. Sí. O sea que yo estaba en una época como la que estoy hoy, ¿no? Sí. De alguna manera, ¿no? Claro. Y Juan Manuel, en parte, todavía creo que no estabas tan involucrado en el tema del estudio de la síndone. Bueno, sí, ya sí. Bueno, claro, sí, hasta cierto modo, ¿eh? Claro, te iba a comentar eso, que el Señor de la Caridad ya refleja algunas ápices, ¿no? Unas primeras de alguna manera, conclusiones. De alguna manera sí, pero todavía no era ningún objetivo por mi parte en la imaginería introducir cosas ya literales o hacer guiños a las síndones. No tiene guiños a las síndones. De hecho, él no tiene la herida del dorso de la nariz, ni hay edemas, ni hay una flagelación que se pueda identificar como la que produce el flagrum o la flagra romana. Nada de eso tiene. La fisonomía la de todos los Cristos de siempre. Muchos de mis Cristos, y ya un poquito con esas cosas que había yo ido introduciendo en mi obra, que diferenciaban esas imágenes de las de mi maestro. Porque, por ejemplo, en el Crucificado de la Paz, el primero, del año 84, yo veo el Cristo Áureo y cuando lo veo me recuerda mucho a las cosas de mi maestro Huiza. Mucho. Sin embargo, veo Redención y Redención tiene un salto. Cuando yo di el salto de Redención, ¿por qué lo di? Porque una de las partes que yo utilicé, o ideas que yo utilicé para elaborar esa imagen, era mirar un poquito y hacer guiño a la escuela castellana, a Gregorio Fernández. ¿Por qué? Porque a mí Gregorio Fernández me apasionó siempre desde que era estudiante, igual que Messi y Montañés, siempre desde que era estudiante, pero sabía ver perfectamente qué diferencia había entre las aportaciones de la escuela castellana y cuál es entre las aportaciones de la escuela andaluza. Y yo decía, hay cosas de la escuela castellana que me gustan incluso más, y de la escuela granadina que incluso me gustan más también, ¿vale? Y entonces es que, claro, una persona que tiene una formación, bueno, que sí, efectivamente, es una formación del siglo XX, ¿eh? Estamos en el XXI ya. Luego yo tenía muy claro que a partir del XXI, entrando en el XXI, ya había que hacer algo que cambiara las cosas. Y de alguna manera todo entró precisamente con la década. Año 2000, 2001, 2002, publica la BBC un programa hace un programa de televisión que se llama Hijo de Dios, para el cual le encarga a unos forenses de la Escuela de Manchester, de la Facultad de Medicina de Manchester, al doctor Richard Neves, le encarga que haga una reconstrucción basada en un cráneo judío de cómo pudo ser el rostro de Jesús de Nazaret. Aquello fue provocador para mí, porque claro, lo que sale es el rostro, y que me perdonen los camioneros, de un camionero. Efectivamente, no se parece nada a lo que uno espera de lo que es la iconografía de Cristo, que además yo creo que tiene unos fundamentos muy interesantes, que se remontan prácticamente al siglo V. En el siglo V, que es lo que había en el mundo conocido, que se pudiera atribuir a una imagen no hecha por mano humana, porque ya había pasado las batallas iconoclastas, pues nos tenemos que trasladar a la ciudad de Edesa, la actual Salin Urfa, en el sur de Turquía, y allí encontramos una misteriosa imagen, conocida ya en el siglo IV, y que además hay unos textos en siríaco que se consideran apócrifos, ¿eh? El Evangelio de lo que le llaman las actas de Tadeo, le llaman Ananáis en algunas de las, o Tadeo, donde nos hablan de que allí había una imagen que era el rostro de Cristo hecho por él mismo. Es decir, estaba la teoría de que era una pintura hecha por un pintor de Rey Algaro, o que Jesús mismo se la había hecho con su manto, poniéndose el manto en la cara. De ahí parte toda la iconografía de Cristo. Es una cosa que está absolutamente clara, porque cuando reaparece, eso se llama Mandilion entonces, en esa zona de Turquía, cuando aparece allí, pues el Justiniano II, motivado porque el hecho de ese reencuentro, de esa aparición, de ese venerada imagen acheropoyetos, que decían en griego, no hecho por mano humana, manda a acuñar el sólidos áureos. Y el sólido áureo es una moneda de oro, que la tenemos, que se conserva, que está en el museo, y que si tú ves el sólido áureo, es justo el rostro del hombre de la síndone, la sábana santa. Claro. Lo que llega en el año 944 desde Edesa hasta allí. Entonces, claro, eso es lo que a mí me provoca. Tú fíjate, entro en el siglo XXI de la mano de la síndone casi. Claro. Y estamos en esa época, 2002, terminando el Cristo.
Sí, es cierto eso, que lo has comentado antes, ¿no? Que la imagen sí tiene una gran parte de realismo, digamos, forense, por así decirlo. Eso sí, por supuesto, siempre, ¿no? Porque a mí eso, desde los crucificados muertos, el primero, ya digo, procesional, es el Redención de Málaga, pues tiene ese cierto rigor, no voy a decir rigor porque no es exactamente eso. Quizás los míos de ahora, los últimos tengan más rigor forense, porque estoy trabajando con forenses. Sino tiene un cierto rigor tanatológico basado en la bibliografía que yo había consultado. Y de los libros que había consultado, el que más me influyó a mí, siempre, desde que era estudiante en la Escuela de Bellas Artes. Recuerdo una vez que uno de mis profesores, creo que era don Juan Abascal Fuente, que me estaba dando clase de anatomía en aquel momento, que fue mi director de tesis, me dice: ¿no conoces el libro de Delgado Roy, Signos de la muerte de los crucificados de Sevilla? Digo: don Juan, pues no. Dice: pues vete a la biblioteca, que allí tenemos además una edición que no es facsímil, es el original. Son ediciones originales del año 50. Delgado Roy, un gran médico sevillano, un gran erudito, además de eso, y que estudia precisamente estas cosas. Esto te interesa a ti verlo. Claro. Y claro, cuando yo cojo ese libro y lo devoro, evidentemente me doy cuenta de que hay cosas de verdad en los crucificados sevillanos, donde la vista formada de un médico forense está viendo cosas que indudablemente están ahí porque el artista sabía que esos procesos sucedían inmediatamente después de la muerte. Y bueno, eso todo tiene que influir. Es que yo siempre he dicho que un artista es fruto de sus tiempos. Claro. No se puede hacer una imaginería del 17, ni se puede hacer una imaginería del 16, ni se puede hacer una imaginería del 18, porque la imaginería que se hacía en aquel momento era para gente que no sabía ni leer. La de ahora. Y en el siglo XXI, que tenemos abiertas las ventanas del Internet, pues evidentemente hay que hacer una imaginería diferente. Entonces de ahí donde yo tomo esas conclusiones. Hay que hacer una imaginería diferente. Yo la manera que tenía en aquel momento, en el año 2002, de aportar algo era un poco de rigor tanatológico, porque ya te digo, ya no estaba todavía dentro del equipo de investigación, sí estaba ya en el proceso de iniciar mis trabajos sobre las síndones, que los empecé a partir del 2002, a partir de ahí. Ahora mismo este año pues, ha hecho 22 años. Claro. 20 años, 22. Prácticamente que yo empecé con este lío. Una cosa muy curiosa. Y entonces, bueno, por eso hay aquí, cuando tengo que recordar estas cosas a colación de esta entrevista, pues todo esto me revive, todo esto que te estoy contando. Cómo entro yo en esto, en qué momento pasa esto, qué pasa en este momento clave. Este Cristo, este encargo no puede llegar en un momento más clave en mi vida, que es el momento en el que entramos en el siglo XXI, estamos en un periodo de búsqueda, como si empezaras de nuevo, y que dentro de esa búsqueda hay una puerta que se está abriendo, que yo en aquel momento no sabía lo que me iba a traer, menos más, porque no sé, si no llego a saber lo mismo no entro, pero yo sé que esa puerta se estaba abriendo, que era el tema de la Sábana Santa, y en el 2006 el pañolón de Oviedo, el sudario, bueno, de ahí para ahí ya equipo de investigación y ahora toda la situación en la que estamos viviendo inmersos. Claro. Precisamente llevamos ahora mismo una actividad, el equipo de investigación este tiene 32 años. Claro. Llevan 32 años de investigación continua. Un equipo que no pertenece a ninguna universidad, que no pertenece a ninguna empresa ni privada ni pública, que no tiene subvención alguna. ¿Cómo es posible que ese equipo siga funcionando después de 32 años? Es que no se explica. ¿Quién es el que lo pone en marcha ese equipo? El viviente. ¿Por qué estamos en esto? Por el viviente. ¿Y quién es el viviente? Posiblemente la imagen que vemos en las síndones. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que esto justifica o es una prueba de resurrección o es una prueba de... No, mire usted, no es una prueba. Es decir, lo que estamos viendo ahí es un muerto, sencillamente. Pero aquello es un enigma tal que representa un reto enorme para la inteligencia humana y un reto enorme para la ciencia. Y desde cualquier punto de vista de lo que nos analicemos nosotros, si hay una cosa aquí interesante es que estamos aprendiendo todos de todo. Al final quizás no podremos nunca llegar a demostrar lo que la Sábana Santa es. Lo que no es lo podemos decir. Lo que el sudario de Oviedo es, eso lo podemos decir con bastante más objetividad. Lo que la síndone es no lo podemos decir, pero lo que no es lo sabemos. Claro. No es una pintura, no es. ¿Qué es? Pues no tenemos respuesta ninguna sobre el tema. ¿Cómo se produjo eso? No lo sabemos. ¿Puede tener una relación histórica con el Jesús histórico? Pues yo creo que sí. ¿A nivel arqueológico tiene sentido? Todo.
Entonces, ¿es posible que sea eso? Posible. ¿Por qué no se acepta? Sencillamente porque apunta a la figura de Jesús de Nazaret. Y como le dijo el anciano Simeón a la Virgen María, este ha venido al mundo para ser el signo de elevación y caída de muchos. Y una espada de dolor atravesará su corazón y será siempre signo de contradicción permanente. Signo de contradicción permanente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es un signo de contradicción permanente. Porque siempre salen los que dicen que han probado algo y que pueden decir lo que es, y siempre salen los que dicen que no es, y después salen los que dicen que eso que está ahí es una prueba de la resurrección y yo me doy golpes de pecho, cosa que nosotros decimos que esto hay que separarlo. Y usted es científico y usted tiene que ser objetivo por encima de sus creencias. Y eso no quiere decir que si yo soy creyente o si no lo soy, que eso no sé si le puede importar a la gente desde el punto de vista de una investigación, que yo sea creyente, si lo soy, no es ningún inconveniente ni un obstáculo para que yo sea científico. Y si lo soy, tampoco es una ventaja. Y que no lo sea, pues tampoco es una ventaja. Entonces, claro, esto es la circunstancia en la que se produce todo esto. Claro. Y bueno, Juan Manuel, no podemos obviar que el Señor viene acompañado de un grupo escultórico que, bueno, si estamos hablando de todos estos detalles de la propia imagen del Señor y toda esa influencia, el grupo escultórico no se queda atrás, es un grupo escultórico que viene a complementar a la perfección toda esa información, toda esa claro que, sí. que aporta el Señor y que da también mucha información por sí solo. Eso también es algo atrevido, porque lo normal es que hubiéramos hecho una dolorosa más, no sé, más típica, donde no hubiera en su rostro signo alguno de los músculos, bueno, de la mímica de la expresión, de que tenga ojeras, que tenga un poquito marcados los pliegues nasolabiales. Bueno, una mujer que ya no era una chiquilla, claro, evidentemente. Una edad que podemos decir que no, lo que pasa es que también lo que decía Miguel Ángel, cuando le criticaban algunas veces, porque cuando estaba haciendo la piedad, que llegaban por su taller eruditos, ¿no? Igual que normalmente eran eruditos los que visitaban a Miguel Ángel siempre. Y claro que uno le comenta, Miguel Ángel, ¿por qué estás poniendo a la Virgen tan joven si parece que es más joven que el hijo? Eso es imposible. Entonces Miguel Ángel le dijo una cosa que al otro ya se quedó totalmente mudo. Le dice, la que está enamorada de Dios no envejece. Entonces ya está. Lo que pasa es que yo quise que la imagen de la Dolorosa en este caso, que cierra un poco el cortejo, bueno, lo cierra, está justo detrás del grupo principal, y después la María Magdalena, que está ya recogiendo sus lágrimas en el pañuelo, y casi, bueno, lo que ella hizo una vez, si es la misma, si es la que ungió los pies del Señor, que le llamaba, que uno de los que estaba allí con él, está desperdiciando un perfume, este dinero se le puede dar a los pobres. Y entonces Jesús dijo, dejadla que haga lo que haga, porque a los pobres los vaya a tener siempre, pero a mí no, ¿sabes? Entonces la Magdalena está un poco recordándonos ese pasaje también evangélico, ¿no? Que eso también nos dice a los cofrades que podemos invertir en cosas que son riquezas aparentemente. Muchos desde fuera dicen, hay que ver una hermandad, todo lo que se gasta en estas cosas, en vez de dárselo a los pobres. Pues vamos a recordar esa frase, porque la María Magdalena en ese misterio nos está recordando eso. Ella ungió los pies de Jesús, los ungió con un perfume muy caro. Ese dinero se lo podíamos haber guardado para los pobres. No, los pobres siempre los vaya a tener, pero a mí no me vaya a tener siempre. Claro. Además esa imagen, Juan Manuel, no sé si estará de acuerdo, pero a mí cuando la veo, sobre todo en el paso, en su mirada, a pesar de ella no estar viendo directamente al Señor, se le nota el dolor en la expresión. Y me sorprende mucho por eso, porque da la sensación incluso casi que no quiere mirar, que prefiere como no mirar, ¿verdad? María Magdalena es un personaje muy importante en la Pasión, y además de encuentro la Iglesia la ha reconocido de una manera especial. No es la mujer hecha de mala vida a la que Jesús pone en su camino, no, María Magdalena era una mujer enferma. Y bueno, y natural de Magdala, que se decía que eso era un invento, que no existía esa ciudad en la época de Cristo. Se han encontrado ahora precisamente las ruinas de una ciudad y una inscripción que pone Magdala, por lo tanto María la Magdalena existió verdaderamente. Entonces es muy importante esa figura ahí en ese misterio, ¿sabes? Y bueno, y todos los demás, evidentemente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que casi siempre la figura de Nicodemo y de Arimatea los dos son doctores de la Iglesia, son escribas, conocedores de la ley, practicantes de la ley, fariseos. Que fariseo no quiere decir
no quiere decir lo que pensamos. Fariseo significa creyente, muy conocedor de las Escrituras. Nicodemo era fariseo. El fariseo hipócrita, no. Habrá fariseos que sean hipócritas, pero no quiere decir que sea hipócrita y un hipócrita haya que decirle fariseo. Eran conocedores de la ley, cumplidores de la ley, doctores de la ley. Sabían en cada momento las cosas que se podían hacer. Los 300 y pico de preceptos que eran hay que hacer y los otros y pico que eran no hay que hacer. Y en el caso de Jesús de Nazaret, improvisaron. Esos dos personajes improvisan. ¿Y qué sabemos que improvisan? Improvisan que aparece un sudario, cosa que no era normal, que se le puso en la cabeza y después se le quitó. Normalmente no se quitaban, quedaban con el cadáver. Así, cuando Lázaro sale de la tumba, sale con las vendas y con el sudario, sale puesto. En el caso de Jesús no. Nos lo dice Juan en el Evangelio. El sudario que estuvo sobre su cabeza estaba no estaba con los demás lienzos, sino anudado y plegado en un lugar independiente. Entonces, estas dos figuras son muy importantes, hay que reconocerlas las dos con el valor que tienen. Claro. Porque muchas veces hemos dicho que el importante es Arimatea y que el otro es como secundón. No, los dos. Los dos son importantes, los dos son conocedores de la ley, escribas de la ley, y saben perfectamente los preceptos y son muy creyentes, ¿sabes? Y los dos son pudientes, los dos. No solamente es el rico, es Arimatea. Lo que sí es verdad que el sepulcro era de Arimatea. Claro. Claro. Y no sabemos si la sábana la pone uno o la pone otro, pero entre ellos dos y sus sirvientes, porque esas personas tenían sirvientes, fueron los que pudieron hacer el traslado de Jesús y todas esas cosas, y a lo mejor incluso protegerlos para que no hubiera altercado en el traslado de esos 40 y tantos metros, con una turba vociferante que había estado increpando al crucificado, aunque allí estuviera su madre y su familia de alguna manera. ¿Tú crees que lo habrían dejado tranquilo, descenderlo de la cruz y bajarlo hasta la tumba? Seguramente los habrían apedreado, no se podía haber formado la ensalada padre. Los romanos tuvieron que estar allí custodiándolos, protegiéndolos, y los sirvientes de Nicodemo y de Arimatea. Claro. Los apóstoles no estaban, nada más que Juan, y las mujeres, nada más. Exactamente. Los demás estaban escondidos, totalmente. Juan Manuel, ¿cómo te sentiste con un misterio con tanto trasfondo y con tanta historia cuando ya lo viste completo procesional por primera vez por las calles de Almería? Pues lógicamente pues la gratificación que eso produce es el consumatus es decir, vamos a ver, se puede hacer toda una propuesta muy cautivadora y muy ambiciosa y verla en la maqueta magnífica y todo eso, y después los resultados que no sean los que se pensaban. Tú ten en cuenta que bueno, las imágenes tuvieron que venir aquí, tuvimos que cortar la cintura para que Nicodemo pudiera girar, porque la composición de ese misterio no se van haciendo todas las figuras a la vez, se van haciendo un grupo, pero ahora se incorpora otra, y claro, eso no puede estar la figura, ni yo yendo y viniendo a Almería con las figuras para acá, claro, las figuras para allá, ni traer para acá la mesa del paso, porque eso es inviable. Entonces teníamos que ir componiendo aquí sobre la marcha, esto así, ahora que se incorpora, ahora vamos a meter aquí a las Marías, venga, ¿cómo? ¿Y Magdalena dónde va? Aquí, pero ¿cómo? ¿Cabe? ¿No cabe? Venga, imagínate qué cantidad de incógnitas, Claro. Entonces, claro, ya cuando se ve la composición dices tú, pues sí, hemos acertado. Claro. Aparte de que se han cubierto todas las expectativas, ¿no? Que eso era lo importante. Claro. Consumatus es, claro, y ahora pues, esto es una nueva consumación. Todo lo que va a suceder en la catedral, todo lo que hemos andado hasta ahora, todo lo que nos ha pasado hasta con la pandemia, todo eso forma parte de ese recorrido. El recorrido del traslado, desde la redención hasta la tumba, que no es la muerte, hasta la tumba que representa la vida continuada. Entonces, claro, eso es lo que tenemos que celebrar permanentemente. Claro. Comentaba lo de la catedral, Juan Manuel, ya para ir terminando. ¿Cómo has recibido también esa noticia que el Señor va a entrar por primera vez en su historia en la catedral de Almería? Y además... Hombre, pues evidentemente la catedral siempre para una ciudad representa el culmen de todos los templos de la ciudad, ¿no? Es decir, lo dice la palabra catedral, es que ya en sí ya de alguna manera le da una unción especial a un espacio arquitectónico, ¿no? Todos sabemos lo que significa eso, ¿no? Y lo que nos envuelve, nada más que penetrar en cualquier catedral, nos sentimos envueltos en aquel juego de arquitectura, de columnas, de cubiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, el entrar en la catedral, bueno, pues eso es una simbología también importantísima. Claro. Bueno, y además en este caso el Señor va a permanecer durante prácticamente un mes expuesto en veneración, claro, de una forma además que, como nos ha contado Sergio Morante, muy especial, muy respetuosa. respetuosa. Claro, estas cosas también son interesantes e importantes.
y formarán, pues, bueno, tú imagínate, ¿cuántas fotografías no va a llegar a acumularse de todo este proceso ahora en esta época? Claro. ¿Cuántas fotografías nos van a quedar de todas estas cosas que, bueno, pues son difíciles de que se den, ¿no? Y en este caso, pues la primera vez que se da, pues entonces más todavía quiere una dimensión especial, ¿no? Claro. Y después la magna, que pues todo eso es lo que, bueno, lo que tenemos que hacer para que vayamos un poco saliendo del hoyo, ¿no? El hoyo en el que hemos estado estos años, que pensábamos que a lo mejor no íbamos a volver otra vez a la normalidad, que bueno, que en fin, hemos aprendido muchas cosas de todo lo que nos ha pasado, de todo lo que nos pasa aprendemos, ¿eh? Y esto pues, ha venido a darnos también enseñanza. Siempre hay algo que nos quedará de todo esto. Es decir, que lo que tenemos que tener en la cabeza, que esas cosas que nosotros veneramos son fiel reflejo y símbolos de lo que representan. Y lo que representa es lo más importante. Claro, claro. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, pues lo que pasa es que lo que llevamos aquí es otra cosa y nos vamos formando en otra, ¿no? Y entonces, ¿a quién le toca hacer esa especie de catequesis? La catequesis esa la tienen que hacer las hermandades. Las hermandades tienen que coger a los jóvenes que van entrando en la hermandad y los tienen que ir haciendo catequesis. Y esa catequesis va encaminada a que se pueda vivir una vida de hermandad y una vida cristiana en la hermandad, disfrutando de la hermandad todo el año. Y no una hermandad de 2000 nazarenos, que todos son para salir de Nazareno. Y cuando llegan los cultos, resulta que en la iglesia, en los triduos, los quinarios y tal, hay 7, 8 o 9. Y de los jóvenes, ninguno. Todos los que lloran cuando se suspende una procesión, ¿dónde están cuando hay un quinario? Esos son los cultos de las hermandades. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que eso me aburre? Entonces, ¿qué sentido tiene que tú seas hermano de esta hermandad? ¿Vestirte de nazareno? Es que aquí podemos entrar en que la propia, de alguna manera, el propio éxito de la Semana Santa puede ser su propio fracaso. Nos podemos morir de éxito. Porque indudablemente hay éxito. Lo vemos cada Semana Santa. ¿Cuántos se ponen en la calle? Cada día. Eso parece un éxito tremendo. ¿Para quién? Para la fe cristiana. ¿Dónde está ese éxito después en la iglesia? En el sagrario. En la predicación de la palabra, en la aceptación de la palabra, en la lectura de la palabra. ¿Dónde están? ¿Están? No están. Claro. Entonces podemos morir de éxito. Y como no se haga una catequesis de eso hacia los jóvenes, entonces vamos a entrar en un problema serio con respecto a lo que verdaderamente esto quiere decir algo. Claro, tiene un sentido en el siglo XVI, XVII, a partir del Concilio de Trento, la didáctica de la imagen. Hombre, claro, ¿por qué lo tiene? Porque la gente no sabía leer. Había que llevarle la lectura de los textos evangélicos, no eran representaciones que había que llevársela al hombre llano para que la entendiera, llevando al plano de lo humano. Pero hoy día no. Entonces, claro, hoy día, ¿qué tenemos que hacer? Dar un salto de calidad y de cualidad hacia lo que verdaderamente representa eso y lo que significa eso. Claro. Y que ahí está el viviente, que es el que nos está exigiendo que hagamos cosas que no tienen nada que ver con vestirse de nazareno, que tiene que ver con compartir el ser, que no es compartir el tener. Porque compartir el tener es muy fácil. Tú das tu limosnita, tú de no sé cuánto, ya está, ya he compartido, ya yo estoy ya en paz. Hay que compartir el ser. Y eso significa ayudar al pobre, a que lo necesita, no sé cuál. Eso significa muchas cosas y eso hay que hacerlo. Claro. Bueno, Juan Manuel, pues muchísimas gracias por recibirnos de nuevo en tu taller. Es un placer de nuevo compartir todos estos conocimientos que nos transmiten en cada entrevista. Y deseamos de verdad que todos los almerienses puedan entender y conocer toda esta historia, toda esta intrahistoria que recogen esas imágenes, que recoge el Señor de la Caridad. Y lo importante además, que eso les lleve a la palabra. Exactamente. ¿Vale? Que eso les lleve a la palabra. Exactamente. Eso es lo más importante, porque si se queda en eso nada más, y puede hacer la fotito y qué bonita, y mira qué álbum tengo de mi Cristo y de mi Virgen, y mira qué bonito es, y yo tengo el mejor Cristo de toda Almería o de la Virgen tal o cual. Bueno, eso es, bueno, pues nada, eso es muy humano, desde luego que sí que lo es, pero es muy pobre desde el punto de vista de lo que Jesús pretendía de nosotros. Entonces, la visión de ese traslado del sepulcro te tiene que llevar, te tiene que exigir ir después a la palabra. Claro. Pues, y al sagrario, Exactamente. Que dónde está de verdad. Ahí hay que ir. Pues esperemos, Juan Manuel, que tanto el Señor de la Caridad como toda la exposición que la agrupación está preparando con mucho esfuerzo
ayude a que todos los almerienses y todos los visitantes que va a tener la ciudad, que son muchos, por supuesto, que se acerquen a todo esto y que en fin, que entiendan lo que estamos comentando, ¿no? Que lo importante es la palabra, el trasfondo de todo lo que representa. Y claro, esto evidentemente, todas las consecuencias que tiene lo que hacemos es una consecuencia que nadie puede negar, que tiene un valor económico. Y por eso los ayuntamientos y los políticos y todo eso lo apoyan, ¿no? ¿A qué ciudad le viene mal que se haga una magna? Si cuando se han hecho los cálculos del dinero que ha entrado en Cádiz por la magna esta, es increíble. Nadie se preocupa de si la gente ha rezado más o ha rezado menos, o han leído la palabra o no la han leído, o han comulgado después. Nadie se preocupa de eso. Pero lo que sí está claro, que lo que entra es... Eso es cultura, eso es... También hay que tener en cuenta eso. Claro porque eso ayuda. Claro que sí. Pues lo dicho, Juan Manuel, muchísimas gracias. Y esperamos que la actualidad nos vuelva a reunir para charlar de todas estas cosas. Habrá algún motivo. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Juan Manuel.